Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya llevamos más de 40 de esta serie de citas desde el comienzo de la pandemia, en el rol que identificamos claramente como sociedad científica de aportar a la comunidad contenidos rigurosos, contenidos chequeados, información fiel y eficaz en tiempos que todavía son de confusión y que requieren de precisiones en los contenidos, sobre todo en situaciones tan delicadas como la que atraviesa nuestro país y el mundo en materia de política sanitaria. Vamos a pedirles a nuestras invitadas del día de hoy que habiliten su cámara y su micrófono y contarles a ustedes que esta charla que ellas tendrán con todos nosotros, y les digo ellas porque son 3 mujeres, se inscribe también en una situación que los infectólogos en particular y la comunidad científica en particular vive sufriendo con el tema de la infodemia, la epidemia de malas noticias, la epidemia de noticias falsas, esas cosas y esos debates que se instalan y aparecen en la opinión pública sin ningún tipo de sustento. Nosotros siempre decimos que es como si de pronto reviviera el doctor Favaloro y se hiciera una encuesta en una frutería sobre si el bypass tiene que hacerse bloqueando tal arteria o tal otra, y opinaría cualquiera, con delantal o sin delantal. Es una situación que, por fuera de las humoradas y de la cierta simpatía que uno puede tener, nuestros infectólogos en particular padecen y mucho. Sin ir más lejos, en las últimas 24 horas hubo otra falta de respeto, ataques de esto que han llamado la infectadura, y en fin, una catarata de opiniones que deforman a la comunidad a través de los medios de comunicación. La Organización Mundial de la Salud llamó a esto infodemia, como dijimos, la epidemia de falsas noticias. Y en el mundo periodístico las falsas noticias las conocemos como fake news. Y resulta que hay un grupo de científicos y científicas anti-fake news, y esa es una noticia maravillosa. De ese grupo nos acompañan la doctora Soledad Gori, la doctora Guillermina Caló y María Victoria Enis, a quienes les damos las bienvenidas. Chicas, perdonen por la confianza, me gusta tratarlas así. Antes que nada y que todo, muchas gracias como parte de la Sociedad Argentina de Infectología por este aporte. Las escuchamos y después de la charla vamos a compartir con ustedes preguntas que ya estamos recibiendo del público. Tengan ustedes muy buenas tardes, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empiezo compartiendo. Bueno, espero que me vean. Bien, primero que nada estamos súper contentos de esta oportunidad de poder hablar para la Sociedad Argentina de Infectología. El tema que vamos a traer es pandemia de fake news, científicos y científicas contra la infodemia. Y lo primero que vamos a hacer es empezar esta charla con un video disparador para que puedan ver lo que estamos combatiendo. Un video titulado Plandemic, en el que asegura que el coronavirus fue impulsado a partir de una vacuna. Do you believe that this virus was created in a laboratory? It's very clear this virus was manipulated. This family of viruses was manipulated. Tuvo 8 millones de visitas. El presidente contradice a sus científicos y sigue culpando a China de haber creado el COVID-19. El periodista pregunta si ha visto algo que le haga estar seguro de que el origen del virus está en un laboratorio de China.
Sí, lo he visto. El francés Luc Montagnier se convirtió en 2008 en Premio Nobel de Medicina. Une manipulation de ce virus. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH. El New York Times publica que la Casa Blanca está presionando a los servicios de inteligencia para que encuentren alguna prueba que sitúe el origen del virus en el laboratorio. Esto es fabricación de un laboratorio. Los que fabricaron tienen el código de la vacuna. Que los pacientes con hipertensión podrían tener más complicaciones cuando se contagian por el COVID-19. Que en algún momento se dijo que la droga de la hipertensión era mucho más susceptible al COVID-19. Los pacientes hipertensos, una de las grandes preguntas que tienen que hacer con respecto al tratamiento, tienen mucha incertidumbre por si deben suspenderlo o no. And tonight a new study reveals a possible connection between blood pressure medications and worse cases of COVID-19. Nos dice, buenas tardes, ¿es cierto que hay algunos medicamentos para tratar la hipertensión que son contraindicados para la enfermedad del COVID-19? ¿Qué debe hacer con su dosis? ¿Debe ajustarla? ¿Debe aumentarla? ¿Debe mantenerla? Y se lo pregunto porque hay muchos que consumen, por ejemplo, losartán, que es el más típico para los hipertensos. Las personas hipertensas nos han dicho, debemos de dejar usar los medicamentos que nos dan los médicos. De un estudio que encontró correlación entre el grupo sanguíneo y además la capacidad de a lo mejor de este virus de tener complicaciones por coronavirus y tener ese tipo de sangre. Todo parece indicar que los genes y el tipo de sangre del paciente contribuyen a la gravedad de los síntomas. El estudio publicado recientemente arrojó novedades que relacionan los grupos sanguíneos con el riesgo ante el coronavirus. Pues de acuerdo a la investigación de una compañía internacional de pruebas genéticas, se ha registrado una cantidad menor de pacientes con sangre tipo O. Conoció una nueva investigación que da luces de que eventualmente esta enfermedad podría desarrollarse de manera más grave en personas de determinados grupos sanguíneos. Salió un estudio, destaca que la mayoría de las personas con coronavirus y sobre todo con complicaciones del coronavirus corresponden al grupo sanguíneo A. Bien, bueno, espero que hayan prestado atención porque justamente vamos a después tratar estos temas. Bien, entrando ya a lo que es la charla, vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes porque quizá no tenemos, en el caso de los que somos del ambiente científico, ¿no? De la comunidad científica y médicos, tan presentes, ¿no? A menos que estemos haciendo comunicación. Por ejemplo, el término de la posverdad. La posverdad son las circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. La posverdad fue palabra elegida 2016 por el diccionario de Oxford y está muy relacionado con lo que hablábamos anteriormente, las fake news, ¿sí? Que es la palabra elegida 2017, pues en este caso. Las fake news es información falsa y el concepto tiene una fórmula muy eficaz que es mezclar mentiras con información verdadera. Pero más allá de eso, lo más importante es que la clave es que tiene la intención de generar daño, tiene intencionalidad. Y esto lo remarco ¿por qué? Porque justamente es la diferencia entre información falsa y fake. La información falsa no tiene una intencionalidad, puede ser por errores. En cambio, la fake sí tiene una intencionalidad. Esto está relacionado también con lo que son los términos de posverdad intencional y posverdad casual. La posverdad casual es la que todos estamos expuestos y somos presa de ello, y que tiene que ver con las emociones y las creencias nuestras, ¿no? El tema de estar justamente con tribus aisladas, ¿no? Que también se replica esto, nuestras creencias una y otra vez. Y, por ejemplo, Guadalupe Nogués, en Pensar con Otros, en una guía para la supervivencia en tiempos de verdad, de posverdad, perdón, lo que ella dice es que justamente tenemos que hacernos cargo de la posverdad casual, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que hacernos cargo de esta responsabilidad individual y colectiva, porque la posverdad intencional lo que hace es utilizar las estrategias y las herramientas de la posverdad casual. Bien, además las fake tienen modus operandi, que es sensibilizar, viralizar y condicionar, ¿sí? Esto es muy importante. Y lo que también quería resaltarles son las creencias en contra de la evidencia, y ahí tenemos varias posturas, como las teorías conspirativas, el relativismo, el negacionismo. Todas, en verdad, lo que tienen que ver es que la verdad se echa a un lado
y se prioriza la percepción propia acerca del mundo. Lo que tienen en común las tres es que hay una influencia grande de la irracionalidad y de la emoción, lo cual opaca realmente los hechos conocidos, ¿no? Y siempre van en contra del consenso, de lo que piensa la mayoría y de lo que está demostrado. También comparten absolutamente su posición refractaria a las evidencias. Y bueno, lo que siempre, generalmente los que están más que nada en lo que es teorías conspirativas, se creen iluminados, los únicos iluminados frente a otras personas, a la mayoría de las personas que están engañadas, ¿no? Y esto es muy interesante porque hay muchos ejemplos de teorías conspirativas, pero uno que es muy interesante, por ejemplo, podemos hablar ya desde Paul McCartney, para romper un poquito el hielo de la charla, Paul McCartney que se dice que está muerto, que en verdad el Paul McCartney que conocemos no es el Paul McCartney original. Bueno, eso por ejemplo es una teoría conspirativa, porque ¿qué pasa? Se cree que se oculta hace muchas décadas y muchas personas están ocultando la realidad de que Paul McCartney en verdad no es Paul McCartney. Y podemos ir desde ese extremo hasta otro extremo, como que el coronavirus es falso, que en verdad lo que es justamente una conspiración para vender vacunas, que a su vez estas vacunas vienen con microchips que se insertan en las personas y es la manera de que los gobiernos nos controlen. Y obviamente todo orquestado por Bill Gates, ¿no? Además, no olvidemos que también otra teoría conspirativa es que el virus se transmite por 5G. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con estos ejemplos? En el primer caso, el caso de Paul McCartney, no haría que tengamos demasiadas consecuencias, por lo menos no graves. En cambio, cuando ya se toca la salud, es un problema. En el caso del coronavirus, es importante, así como también con los movimientos antivacunas, ahí no estamos hablando solamente de salud individual, estamos hablando de salud colectiva. El impacto de las fake news es tan grande que en un informe reciente se señaló que para el 2022 la mayoría de las personas de países desarrollados van a leer más noticias falsas que reales. ¿Cómo circula la información falsa? Bueno, los algoritmos que utilizan las redes sociales hacen que nos aparezcan primero los posteos de amigos y conocidos en lugar de las organizaciones o medios de comunicación oficiales. Entonces, creemos que podemos estar dentro de una burbuja ideológica, por ejemplo, sin darnos cuenta. Además, también pasa algo muy raro, que es que si una información nos llega por muchas vías, vamos a pensar que es cierta. El famoso me llegó por todos lados. O como dice acá este chiste, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso, ¿no? Bueno, cada vez más los medios amplifican las voces más extremas, porque eso los vuelve más confiables a los ojos de una audiencia que espera que le digan lo que quiere que le digan, ¿sí? O sea, el sesgo de confirmación. Y en ese sentido, el sesgo de confirmación es la selección de los hechos que mejor se ajustan a mis creencias, ¿no? Y todo el resto lo excluyo. Eso con las redes sociales se potencia muchísimo. Entonces, ¿tratamos honestamente de identificar si la información es o no falsa? ¿O nos quedamos solo con lo que queremos oír y compartimos? Bien, entrando en la infodemia en sí, la infodemia, como bien decía Diego antes, justamente fue clasificada o diagnosticada, podríamos decir, por la OMS al principio de la pandemia, y es el vasto volumen de noticias e información sobre la pandemia, sea falsa o no. Lo que pasa es que se cree que cuanto más información circula, más información falsa también hay. Intenta capturar este término la ambigüedad, la incertidumbre y a veces el carácter engañoso o de baja calidad, con naturaleza falsa de una parte de ese material. Y esto obviamente se basa en la necesidad, en el miedo, en la angustia que pasan todas las personas en este momento. Bien, en algunos países se sabe que el 88% de las personas que fueron a las redes sociales para informarse sobre el nuevo coronavirus fueron infectadas por fake news. Las noticias falsas además se sabe que viajan 10 veces más rápido y también llegan más lejos porque incluso desmentidas van a sobrevivir en las redes. En un reporte de la Universidad de Oxford que se hizo recientemente, donde Argentina participó por una encuesta, lo que se vio es que el 90% de las personas encuestadas en Argentina habían accedido a lo que es online, ¿no? A internet y a redes sociales para informarse del coronavirus, y un 77% la televisión. Además, la proporción de encuestados que habló sobre coronavirus en diferentes clases de grupos fue el 54% por WhatsApp y el 30% utilizó Facebook, lo cual esto nos hace ver la importancia que tienen las redes sociales y la mensajería en lo que es la pandemia. Ahora bien, años de investigaciones permiten saber que a menudo la gente consume sin problemas información y medios en los que particularmente no confía. Y lo que podemos ver acá en este mismo reporte es que
tenemos un alto porcentaje de confianza y de confiabilidad por la gente en los científicos, médicos expertos, autoridades sanitarias, organizaciones globales de la salud, lo cual es una buena noticia para todos nosotros. Tras varios años en los que ciertos políticos y parte del público supuestamente estaban cansados de los expertos, ahora hay claramente una revalorización del saber especializado que no causa controversia y que habría que aprovechar. Parece entonces que el superhéroe en esta historia, ya sea el medio de comunicación tradicional o las redes sociales, debe potenciar la difusión de información contrastada y comprobable a fuerza de investigación y evidencias científicas. El pensamiento crítico es una herramienta poderosísima que puede ayudarnos a no caer en la información falsa, a cambiar de idea cuando se nos presenta evidencia nueva. La ciencia puede cambiar su postura al aparecer observaciones sólidas. Por este camino se llega a un consenso científico que muchas veces, en la mayoría de los casos, lleva años. Y, por ejemplo, esto lo podemos ver en la eficacia y seguridad de las vacunas. Entonces, todo esto nos trae a, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cómo nos vimos interpelados por todo lo que estaba ocurriendo? Entonces, les quiero contar un poquito, antes de que Guille nos cuente cómo trabajamos en sí, les quiero contar un poco quiénes somos. Bueno, ¿quiénes somos? Somos trabajadores y trabajadoras científicos del CONICET. Somos 16, que justamente estamos tratando de llevarle una respuesta clara, concreta, a la gente sobre todas las dudas que tienen del coronavirus. En particular, trabajamos la mayoría en el área de salud, tenemos colaboradores que se encargan también de la parte de comunicación y que pueden ayudarnos en eso, y somos básicamente biólogos, biotecnólogos, bioquímicos de formación de grado. Muchos estamos haciendo ya la carrera de investigador de CONICET, y otros están terminando el postdoctorado o doctorado. Entonces, bueno, ¿qué nos impulsó, ¿no? A hacer este proyecto? Nos impulsó básicamente que desde que empezó la pandemia, como científicos y científicas, nos preocupaba y queríamos, de alguna manera, ayudar y dar herramientas que tuviéramos para justamente llevar a cabo de la mejor manera posible esta pandemia, ¿no? Ver cómo aportar desde nuestras disciplinas. Fue así que muchos de nosotros, primero, lo que quisimos hacer fue el voluntariado, por ejemplo, nos ofrecimos como voluntarios para el diagnóstico molecular. De hecho, 3 de nuestro equipo están haciendo hoy en día este voluntariado en el diagnóstico, pero en ese momento, cuando empezó todo, nos parecía algo muy lejano, todavía no nos iban a necesitar, y había cosas que no se estaban considerando en ese momento, porque obviamente había cosas más urgentes, como el diagnóstico, la vacuna. Pero bueno, este tema de la infodemia y justamente todas las consultas que nos llegaban por WhatsApp, de todos lados, nos llamaban por ser científicos de nuestras propias familias, hizo que empezáramos a cranear este proyecto, que es voluntario, autogestivo, y que lo más importante es que también definimos que queríamos hacer llegar estas respuestas, ya que nosotros tenemos las herramientas para poder buscarlo, porque somos científicos y científicas, frente a otras personas que no son de la comunidad científica, queríamos llevarlo por una vía oficial. Y ahí fue que justamente le ofrecimos este proyecto al CONICET, que es el organismo que nos aúna a todos. Bien, esto lo pongo justamente por esto que había dicho anteriormente. Lo que es muy común decir, y una frase muy trillada en la comunicación pública de la ciencia, es que no hay realmente ciencia hasta que se la comunica. Y esto justamente ¿con qué tiene que ver? Con lo que a nosotros nos impulsó. Nosotros sabíamos que teníamos un privilegio, que era justamente tener el conocimiento. Y la idea es que ese privilegio no quede en algunos pocos. O por lo menos nosotros pensamos eso. Y queremos que de alguna manera la ciencia no esté invisibilizada. Entonces, desde ese lugar, desde el rol no individualista de la ciencia, es que empezamos a hacer este proyecto. Bien. En sí, lo que logramos es mucho, ¿sí? Justamente no sabíamos que íbamos a lograr tantas cosas. ¿Qué alcance tuvo este proyecto? Les quería contar un poquito. Además, el tema de justamente ponerlo en nombre por vía oficial de CONICET es también para poder quizás solventar, ¿no? Lo que en los últimos años hubo un desprestigio muy grande al organismo y al científico en sí, a la figura del científico, con lo cual nos parecía que esta vía era la más adecuada, que justamente pudieran ver lo que los científicos somos capaces de hacer, y que no nos quedamos dentro del laboratorio, sino que tenemos también responsabilidad y compromiso social. Entonces, ¿qué alcance tuvo este proyecto? Lo que hacemos es contribuir con el material científico que está en la plataforma Confiar, que depende de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, ¿sí? Y bajo la Secretaría de Medios, con lo cual estábamos muy contentos cuando CONICET nos dijo que esta iba a ser la vía, no creíamos que iba a ser algo tan grande.
Tenemos las redes sociales también, que nuestras redes sociales ya tienen bastantes seguidores, estamos muy contentos por eso. Confiar también va a empezar a mandar todo lo que es verdaderos o falsos y fake news que están en la página por la TV pública. Y también tenemos 2 columnas de radio fijas todas las semanas y una columna de televisión en un programa los sábados a la tarde. Además salimos en los principales medios, hemos tenido mucha repercusión en radios, en diarios, en televisión, ligado a la ciencia, programas de magazine. La verdad que estamos muy contentos porque no creíamos que iba a llegar a tanto. Y bueno, ¿cómo trabajamos con la información que circula? Es lo último que les cuento yo antes de pasar a Guille. Discutimos la información circulante en base a lo que dicen las evidencias. La primera comisión recaba las fakes e información falsa que circula y la clasifica. La segunda construye el fundamento teórico con todas las evidencias científicas disponibles al respecto en ese momento. Y la tercera adapta el fundamento a la comunicación pública, para justamente lo que les decía antes, que no quede en algunos pocos que tienen el privilegio de entenderlo. Bien, además tenemos un paso de revisión externa, que también es gente de CONICET, pero que no está trabajando en el proyecto, y el último paso es la comunicación o prensa de CONICET, del sector de comunicación, que están abocados muchísimo a este proyecto, y la verdad que estamos muy agradecidos también. Y por último, CONICET es el que se comunica con TELAM para la contribución a la plataforma. Discutimos entonces y decidimos si una información tiene sustento científico o no, o sea, es verdadera o falsa, o si todavía está en estudio o no hay consenso, ¿no? A lo cual llamamos apresurado. Bien, esto para mostrarles que creció muchísimo el proyecto. Hemos empezado con 3 comisiones nada más y ahora tenemos más de 8 comisiones. Trabajamos todos en todo, y además pasó de un grupo de WhatsApp a, no sé, a hacer de todo y a un poco regir nuestras vidas en pandemia. Así que yo estoy súper contenta con lo que hemos logrado, súper orgullosos. Y hemos ya más o menos recabado 100 fakes, hemos desmentido, tenemos colaboradores a lo largo del país, que eso también nos pone muy contentos y cada vez podemos llegar a hacer más. Y la idea es que tratemos de que esto sea una política pública a largo plazo, que se pueda trabajar en lo que es la comunicación pública de la ciencia desde una manera oficial. Y bien, tenemos también, lo último que les cuento, un software que tuvimos que hacer para justamente almacenar todo nuestro contenido y trabajar de una manera mucho más organizada. Bien, ahora sí, dejo de compartir yo y le paso la posta a Guille. Bien, ahí comparto yo. Bien, ahí se ve bien la presentación. Perfecto. Bien. Ay, bueno, yo no la veo bien. Ahora sí. Bien, bueno, perdón. Bueno, yo les voy a contar entonces un poco cómo es que trabajamos en este grupo las fakes o noticias que nos van llegando. Para empezar, les quiero comentar que no todas las noticias las abordamos de la misma manera. Tenemos que primero hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, si es información que es inventada, que tiene directamente fundamentos que son falsos, o si por otro lado es una noticia que saca conclusiones apresuradas a partir de información que en realidad es preliminar, o si por otro lado, por ejemplo, puede ser una nota que tiene bases reales, pero que la información está en cierta manera manipulada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por un lado, y es muy importante, lo que hacemos es chequear las fuentes siempre. Es muy importante conocer el sitio de procedencia, ¿sí? Saber también si una noticia o la información tiene un sustento que la diferencie de suposiciones o de opiniones. ¿Dónde buscamos? Buscamos en distintas páginas que para nosotros son en cierta manera confiables, como puede ser Google Scholar o PubMed. Para los que nosotros que hacemos ciencia, usamos esta página que es PubMed todo el tiempo. Es un sitio enorme que tiene más de 30 millones de citas, y ahora incluso tiene un sector específico que habla de COVID-19. Ahora, bueno, también buscamos en otras páginas como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, publicaciones y actualizaciones de distintas sociedades, por supuesto. Y ahora aparecen estas que se llaman preprints, no sé si alguna vez escucharon hablar de estas, y es los preprints, que en español podrían ser como unas prepublicaciones, o alguna cosa así medio mal traducida, son versiones de un artículo científico anterior a la revisión formal entre pares. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos una publicación, en general le enviamos a una revista internacional,
donde eligen personas en el mundo que te la van a, en cierta manera, corregir o rechazar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener estos preprints al alcance de la mano? Es que justamente tenemos información disponible muy rápido, ¿sí? En esta pandemia sabemos que cada día cuenta, con lo cual esto es súper importante. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que justamente esta no es información que está evaluada ni revisada. Entonces, muchos de estos trabajos tienen falta de controles y tienen ciertos errores. Entonces, ¿está bueno tenerlos? Sí, está buenísimo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que leerlos con mucha más precaución, ¿sí? Las mismas páginas que cargan estos preprints te indican y te advierten sobre su uso y piden que uno sea cauteloso al usarla y al reproducirla. Después, bueno, siempre obviamente cuando nos llega una noticia contrastamos con otros medios, nos fijamos si solo aparece en un noticiero o si es reproducida y replicada en un montón de lugares distintos, y siempre revisamos también las imágenes que acompañan estas noticias, ya que muchísimas veces se ve que son en realidad imágenes que ya estuvieron publicadas hace años. Bueno, para ver algunos ejemplos de los, como dijo Sole, más de 100 que ya venimos tratando, este es uno, por ejemplo, se mostró en muchísimas redes sociales y en medios de comunicación, cómo los grupos sanguíneos determinan la gravedad o la posibilidad de infectarte con el nuevo coronavirus. Estos que se muestran acá, que pueden ver en la pantalla, son solo algunos ejemplos de los que se estuvieron reproduciendo, pero la verdad que es una noticia que vimos por todos lados. Y entonces, ¿cómo es que nosotros desde nuestro lugar abordamos esta noticia? Como dije, lo primero que hacemos siempre es ir a la fuente. ¿Qué es lo que encontramos? En este trabajo en particular había un trabajo hecho en China en el que se encontraba una simple asociación. Lo que hicieron fue buscar pacientes que eran COVID-19 positivos y lo que encontraron fue que en ese pequeño número de personas habían más personas que eran A que personas que eran 0. Entonces, una conclusión muy rápida que sacaron fue que por tener grupo sanguíneo A, eras más factible de ser infectado, ¿sí? Entonces, este trabajo tiene múltiples fallas. Por empezar, es un grupo muy pequeño de personas y está altamente sesgado. Después, sumado a esto, hubieron otros trabajos que se dedicaban más a la parte genética, pero que encontraron resultados similares, ¿sí? Lo que encontraron era que cuando buscaban qué cosas tenían en común los pacientes graves entre sí, encontraron que justamente tenían más veces este alelo A o este grupo sanguíneo A comparado con los pacientes más leves. Ahora bien, esto es una observación, es muy valiosa y hay que hacerla, pero ¿cuál es el problema acá? El problema acá es cómo se levanta esta noticia, ¿sí? Uno acá lo que está viendo es contenido engañoso. Entonces, existe una base científica, pero está totalmente exagerada o malinterpretada por los medios. Entonces, otra cosa que vemos en este estudio es que hay una falta de interpretación en los estudios. A partir del mismo estudio, un grupo de personas decía que tener grupo A te predispone a tener COVID-19, mientras que otras personas decían, no, estás igual de predispuesto a tenerlo, pero si tenés, la enfermedad va a ser más grave, si sos de grupo A comparado con grupo 0. Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque que aparezcan distintas interpretaciones de un mismo estudio también tiene que ser un llamado a la atención, ¿sí? Para el que lo lee y que piense entonces si es real o no. Otro ejemplo que también surgió en las noticias que vimos fue esta pregunta, ¿sí? ¿Deberíamos cambiar los antihipertensivos ante el riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19? Este caso es un poco similar al anterior, en el sentido en que los dos se basan en trabajos que existen, son trabajos científicos, y que en ambos casos se sacaron conclusiones apresuradas levantadas por los medios. Entonces, la ventaja en este caso fue que muy rápidamente distintas sociedades salieron a responder en frente a esto, y si uno hace una búsqueda rápida en Internet, va a encontrar que hay múltiples artículos de sociedades y distintos científicos que afirman que es seguro tomar antihipertensivos y que de ninguna manera hay que suspenderlos sin consultar al médico. Ahora bien, ¿por qué surgió esta noticia? Digamos, ¿es un invento? No, como dije recién, existe una base. Muy brevemente, ¿qué es lo que pasa? Se sabe que el virus que es responsable de COVID-19 se une a una enzima específica que es la AC2. ¿Sí? Esta AC2 sería como la puerta de entrada del virus a la célula. Entonces, cuando el virus llega ahí, se abre la puerta e infecta la célula. ¿Qué es lo otro que se sabe? Que cuando uno se trata con determinadas drogas, algunas antihipertensivas, existe una mayor expresión de AC2, es decir, como si hubiesen más puertas de entrada para la célula.
Entonces, uniendo estas dos cosas, ¿cuál es la primera conclusión que se te ocurre? Es, entonces, si tomás estos antihipertensivos que te generan más puertas, vas a ser más fácilmente infectado. Entonces, esta es obviamente una conclusión súper apresurada, y lo que está mal acá, el error principal, es levantar la noticia con este tipo de titulares, ¿sí? Que hacen que la gente se alarme y que incluso dejen de tomar la medicación. En este caso también lo interesante es que hace muy poquito investigadores del CONICET encontraron que no solo no es perjudicial continuar con el tratamiento antihipertensivo, sino que además incluso podría ser beneficioso. Entonces, ¿por qué resaltamos esto? Es porque resalta la importancia de los buenos análisis en todas las observaciones de lo que estamos haciendo. Otro trabajo que también estuvimos trabajando bastante fue, que seguramente todos lo escucharon, fue el famoso "el virus fue creado", ¿sí? Seguro que todos lo escuchamos en algún lado. Entonces, este caso es un poco distinto a los anteriores porque no parecerían haber fundamentos que justifiquen estas afirmaciones. En este caso parecería ser más bien un invento. Entonces, este ejemplo apareció de un montón de formas y parecerían haber distintas teorías. Por un lado tenés la gente que dice, bueno, el virus no existe directamente. Por otro lado tenés gente que dice, sí, el virus fue inventado por un laboratorio, lo crearon los chinos para crear la economía mundial. Y también está el famoso ganador del premio Nobel en el año 2008, que dijo que se estaba tratando de crear una vacuna contra el HIV, de esa manera se generó el nuevo coronavirus y se inició la pandemia en consecuencia de esto. Entonces existen múltiples teorías sobre lo mismo y son todas igual de difíciles de desarraigar en la población. Esto es cómo hicimos para abordarlo, ¿sí? Personalmente yo no soy ni genetista, ni sé analizar árboles filogenéticos como el que se ve ahí a la izquierda. Estos árboles sirven justamente para determinar el origen del virus y la evolución del mismo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es buscar información científica publicada y corroborada. Y toda esta pila de evidencia lo que nos estaría indicando es que es altamente improbable que el nuevo coronavirus causante de COVID-19 surgiera de la manipulación humana, ¿sí? Es decir, todo nos parecería indicar que este SARS-CoV-2 tiene un origen natural y no artificial. Lo que estoy mostrando ahí a la derecha, que parecería ser algo que uno ve en las películas de ciencia ficción para el que no trabaja en genética, es en realidad la secuencia específica de este nuevo coronavirus. El link que aparece ahí abajo es un acceso público al que todos podemos acceder. Es decir, cualquier persona que tenga ganas o que tenga ciertos conocimientos puede entrar, ver la secuencia de este nuevo coronavirus y compararlo con cualquier otro virus que ya estaba descrito previamente. Bien, uno de los grandes problemas es que se sabe que cuando una persona que tiene cierto poder o que tiene cierto estatus confirma o divulga cierta información, es mucho más difícil de desarraigarla de la población. Entonces, esto es lo que se ve un poco acá, en este caso, con el virus creado del laboratorio. ¿Cuál es el problema? Hay personas como un ganador de un premio Nobel, como Luc Montagnier, o el presidente de Estados Unidos, Trump, que siguen afirmando que el virus fue creado en un laboratorio. Y esto la verdad que genera un gran problema para negarlo, digamos. Ahora les quiero contar un poquito de otro tipo de fakes que nos llegan muchísimo. Estos fueron más bien audios virales a través de redes sociales o WhatsApp. Este en particular es un audio que llega por WhatsApp, en el cual se afirma que la que está hablando es una bioquímica, microbióloga, que se llama Karina Martinich, y ella, digamos, lo que se escucha en el audio es una nota, digamos, muy preocupada, muy angustiada, y muestra un panorama bastante negro del futuro de la situación, ¿no? Entonces, con este ejemplo lo que queremos mostrar es, bueno, obviamente es una fake, digamos, es mentira, y con este ejemplo queremos ilustrar dos cosas. Por un lado, este ejemplo es distinto a los anteriores, porque este ejemplo es un claro contenido fabricado. En este caso es contenido que se crea para engañar. Entonces, en casos como estos, hay una intención detrás del que lo hace para generar miedo. Y por otro lado, lo que queremos mostrar con este ejemplo es que a veces es muy fácil chequear la veracidad de algo que nos llega, ¿sí? Si hacen una rápida búsqueda en internet, pueden encontrar que claramente el audio era falso, ¿sí? Entonces, por eso insistimos y vamos a seguir insistiendo en que no reenvíen y no crean todo lo que les llega.
Por otro lado, como comentó Sole muy brevemente, hay algunos casos que lamentablemente todavía no tenemos una respuesta concreta. Entonces, ¿cuál es el problema? A la gente no le gusta la incertidumbre, y es entendible en estos tiempos de pandemia, pero a veces es lo que hay. Entonces, algunos temas, como si por ejemplo existe transmisión sexual, o si existe transmisión vertical, es decir, si una madre embarazada puede transmitirle el virus al bebé durante el embarazo, eso aún no se sabe. Entonces nosotros las catalogamos como apresuradas. ¿Esto quiere decir que no se va a saber? No, lo único que quiere decir es que hoy, no sé qué día de julio estamos, hoy es apresurado. Muy posiblemente en un futuro cercano podamos saberlo. Bien, y por último, el último ejemplo que queremos mostrarle es un ejemplo muy simpático en el que decían que la calvicie podía aumentar el riesgo de ser hospitalizado, ¿sí? Entonces, el ser calvo era un indicador de un peor pronóstico. Entonces yo les pido que se pregunten, ¿sí? ¿Les parece razonable? Digamos, ¿les parece razonable que hayan más personas calvas hospitalizadas que personas no calvas hospitalizadas? Y en realidad, digamos, por causa de COVID-19, y en realidad sí, suena razonable. ¿Pero esto por qué es? Es porque, ¿quiénes son los que son más propensos a ser calvos? Hombres mayores. Entonces, a su vez los hombres mayores, a su vez los hombres mayores suelen contar con enfermedades subyacentes. Entonces, ¿es porque sos pelado tenés mayor posibilidad de tener una forma grave de COVID-19? ¿O es que en realidad hay más calvos en un grupo de riesgo, digamos? Hay más calvos que son hipertensos. Entonces, este es un gran ejemplo para mostrar por qué una correlación entre dos factores no indica siempre una causalidad. Entonces, que seas calvo no aumenta el riesgo de ser hospitalizado, sino que muy posiblemente, si sos un hombre grande, puedas ser calvo, puedas ser hipertenso y puedas tener problemas cardiovasculares. Para cerrar esta parte y resaltar bien este concepto de asociación y causalidad, les voy a mostrar dos ejemplos de los miles que se pueden encontrar en esa página que está ahí abajo, que se llama Spurious Correlations. Y lo que muestra es que justamente hay miles de correlaciones que justamente no indican causalidades. Entonces, en la primera muestra muertes por caídas en escalera, y lo correlaciona con la cantidad de ahogados en el estado de Georgia. Esto tiene una correlación altísima. Ahora, ¿quiere decir que realmente porque hayan más muertes por caídas en escalera van a haber más cantidad de ahogados en el estado de Georgia? Y no, por supuesto que no. Otra correlación muy interesante es, por ejemplo, que como pueden ver es una correlación casi perfecta entre el valor de Apple en la bolsa en Estados Unidos y la cantidad de nuevos doctores en ingeniería química por año, ¿sí? Entonces, lo que quiero ilustrar con estos dos ejemplos es que justamente que existan correlaciones no quiere decir de ninguna manera que haya una causalidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahora lo dejo con Vicky para la última partecita. Bueno, en estos minutos de exposición vamos a ver cómo están cubriendo los medios la COVID y las científicas y científicos y el público en general, las audiencias, para favorecer un buen consumo informativo y una comunicación de la ciencia eficiente. Entonces, voy a comenzar comentándoles que el profesor y doctor Esteban Zunino, director del Observatorio de Medios de la Universidad de Cuyo e investigador del CONICET, expuso el mes pasado en una conferencia del observatorio que integro en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, un avance de su investigación sobre cómo los medios están cubriendo la COVID. Entonces, bueno, él mostró este gráfico en el que nos permite saber que desde mediados de marzo y hasta principios de junio se produjo en los medios una cobertura inédita sobre la COVID-19, donde 6 de cada 10 noticias eran sobre este tema, que es la línea en rojo. Las otras líneas, que son la amarilla y la verde, se corresponden a política y economía, aunque, bueno, cabe destacar que siempre en relación al coronavirus. Entonces, también la investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes
Nadia Cociner. Ella también estuvo estudiando el tema de la cobertura de los medios sobre la COVID, y se enfocó más que nada en televisión. Entonces ella detectó que además hubo un 31% de aumento en el encendido de televisión y un porcentaje similar en el tiempo de permanencia frente al televisor, a la televisión. La misma tendencia se ve también con otros formatos mediáticos. Esto significa que se consume mucha más información que en cualquier otro momento y que además la enorme mayoría es sobre la COVID. Esta es la famosa infodemia. Es decir, el exceso de información por múltiples medios, televisión, diarios, webs, redes. Esto vino acompañado de un persistente, aunque con fluctuaciones, enfoque sanitarista en los medios. Infectólogos, infectólogas, inmunólogos, inmunólogas, virólogos, virólogas, médicos generalistas, epidemiólogos y epidemiólogas. Nunca antes los medios habían prestado tanta atención a la ciencia al mismo tiempo. Esto representa una oportunidad histórica para todos y todas los que se dedican a la ciencia de hacer visible su trabajo y demostrar su importancia social. Otro punto interesante en la investigación de Zunino es que al mismo tiempo que se produjo un pico en la curva de contagios, hubo un descenso en la cobertura mediática de la COVID-19. Sabemos, y la Organización Mundial de la Salud lo afirma, que los medios son cruciales en la prescripción del comportamiento sanitario en un contexto como este. Entonces, bueno, nos permitimos pensar en una posible relación entre el pico de contagios y la menor presencia del COVID en la agenda mediática. Por eso es importante encontrar un equilibrio entre la persistencia de la información que es necesaria y la infodemia que nos abruma, nos confunde, estrés. Entonces, en este sentido, les propongo algunas prácticas recomendables para científicos y científicas y después para público no experto. Entonces, para los científicos y las científicas podemos decir que lo recomendable es usar un lenguaje popular, simple y claro. Esto es cuando aparezcan en medios de comunicación o en algunos medios propios como pueden ser las redes sociales, acercarse al público. Popularizar la ciencia no es solamente abrir la puerta para que pase el que quiera o quitarle la contraseña a un congreso virtual, sino abrir el conocimiento a través de un lenguaje que todas y todos realmente podamos comprender. Porque fuera de nuestra especialidad, todos y todas somos público lego, es decir, público no experto. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, en primer lugar, pensando que le hablan a su familia, es decir, con empatía, paciencia y evitando tecnicismos. Cuando los tecnicismos no puedan evitarse, bueno, explicarlos. Y tampoco dar demasiadas cosas por sabidas. De incertidumbre y desconfianza, viene bien recordar por qué la ciencia sí es confiable. Se puede explicar, por ejemplo, el método científico básico y general, ensayo, error y revisión de pares, y así ayudar a comprender las correcciones que se hacen cuando aparece nueva evidencia. Ejemplos como la aparente contradicción de la Organización Mundial de la Salud sobre la utilidad del uso masivo del barbijo no deberían conducir a la desconfianza, sino lo contrario. Una persona o un organismo que es capaz de modificar sus conclusiones cuando aparecen nuevas evidencias que modifican sus premisas, es más confiable que el necio que se aferra a sus dichos o ideas. No es que los organismos internacionales se confabulan para mentir, sino que se trata del proceso de producción del conocimiento científico, el famoso ensayo y error. No es un engaño, es la ciencia trabajando en vivo y en directo por primera vez frente a los ojos de todas y todos. Es importante también hablarse de metáforas, analogías y contextualizaciones. Por contextualizar me refiero a ayudarnos a poner dimensión a lo que pasa. Por ejemplo, si estamos frente a algo que ya ocurrió en el pasado o en otros países y cómo se resolvió. Siempre que sea posible usar imágenes, pueden ser infografías, gráficos simples y explicados, o videos. Si no tienen o no saben cómo hacerlos, bueno, la OPS y la OMS disponen de un repositorio de recursos visuales sobre COVID-19
Y suelen hacerlo también con otros temas. Si se dan maña, hay páginas gratuitas de diseño de infografías como Canva o Genially, que además es interactiva, y Prezi, que ahora acaba de lanzar Prezi Video, que es la que yo estoy usando en este momento. Para editar videos hay muchas, entre ellas Filmora, que trae animaciones para añadir. También pueden valerse de las redes sociales, como les decía, no hay que esperar a que el periodismo los llame, además, si hay mucha conformidad entendiendo el periodismo, bueno, es muy útil usar redes propias, como bueno, las redes sociales o YouTube. Las redes son un medio propio donde muchos youtubers científicos ya están triunfando, superando el 1.000.000 de suscriptores, como el físico Javier Santaolalla, o la joven arquitecta Ter. También en Argentina tenemos algunos buenos ejemplos, el científico de CONICET, Fabricio Ballarini, que tiene más de 80.000 seguidores en Twitter, o Valeria Edelstein de CONICET, con más de 50.000. Y bueno, finalmente, no olvidarse de la pasión, recordar siempre por qué dedicamos nuestra vida a la ciencia. Ya sabemos que no es por dinero, sino por pasión. Entonces, que se note. Lo que tiene que ver con el público, bueno, la plataforma Confiar de Telam, que trabaja con las compañías de ciencia anti-fake, ofrece algunas herramientas, y yo acá les ofrezco otras. En primer lugar, desconfiar de las cadenas o anónimos de WhatsApp en general. Las noticias no se informan por mensajería personal. Si es algo importante, se va a anunciar formalmente. Si aparece una cura o tratamiento o la mismísima vacuna, nos vamos a enterar por cadena nacional o internacional. No nos dejemos dominar por la ansiedad ni por la conspiración. Si se trata de una noticia que vemos en un medio de comunicación, bueno, podemos analizar si es alarmista o exagerada, ya sea para bien o para mal. Los sitios web buscan el clic y el anzuelo perfecto es la emoción. Si el título nos genera angustia, preocupación, euforia, ya tenemos ahí un primer indicio para desconfiar. Leamos la noticia completa antes de compartirla. En las rutinas periodísticas, en los grandes medios, quien escribe el titular no necesariamente es el mismo que escribió la nota. Ahí les comparto un ejemplo de una noticia bastante alarmista. Esto que tiene que ver con las rutinas periodísticas en los medios es porque quien titula vende la nota para que justamente hagamos clic. Es mejor hacer ese clic para descubrir si es cierto o no el titular que compartirla sin saber lo que contiene directamente, ¿no? Miremos la fecha de publicación. Las redes a veces nos ofrecen como nuevas noticias que en realidad son viejas, solamente porque coinciden con nuestros intereses, ¿no? El trabajo de los algoritmos. Entonces, no compartamos hoy lo que no compartimos ayer. Chequeemos la fuente. Si la información proviene de un sitio poco conocido o no es posible identificar quién lo dice, el consejo siempre es no reenviarla. Si el interés es más fuerte, bueno, se puede googlear al autor o el nombre del sitio. A veces nos venden como voz autorizada menos charlatanes. Tampoco hay que creer en cualquiera que se presenta como experto, ¿no? Si, según la doctora Guadalupe Nogués, que las chicas ya citaron, es muy importante saber distinguir a una experta o experto de un falso experto. Con esto no me refiero solamente a los chantas, sino de alguna manera al intrusismo. Ese Nobel de Química que opina sobre epidemiología porque los medios lo llaman. Hay que saber quién sabe qué, escuchar a los profesionales pertinentes. Si lo que dice contradice todo lo que se viene diciendo sobre el tema, bueno, mejor googlear y desasnarse. Nuestros amigos y familia no son tan confiables, bueno, al menos como fuentes, ¿no? Si alguien que conocemos mucho nos envía una información en la que no se identifica la fuente, bueno, preguntémosle cómo le llegó. Las intenciones de nuestro entorno pueden ser buenas, pero pueden haber caído en alguna trampa. Puede que parezca cierta, porque una buena fake, ya sabemos, combina mentira con verdad. Pero en este caso podemos googlear el tema y chequear. De ser falso, avisémosle a la persona que nos lo envió y, por supuesto, no la compartamos. Desconfiemos hasta de nosotras mismas y nosotros mismos. El sesgo de confirmación hace que tendamos a creer en informaciones que refuerzan nuestra ideología. Busquemos en la noticia hechos, evidencias y fuentes identificables y contradictorias.
porque el buen periodismo contiene polifonía, esto es, varios puntos de vista sobre un acontecimiento. Sí es opinión. La frase "son datos, no es opinión" no es del todo cierta. El investigador, periodista y politólogo brasilero Bernardo Kuczynski demostró cómo los datos y las estadísticas pueden ser interpretadas subjetivamente de maneras tan diferentes que incluso pueden conducir a conclusiones contradictorias. En periodismo no podemos asumir las cifras como verdades absolutas. Busquemos qué otras interpretaciones se hicieron sobre los mismos datos. Lo que vemos no siempre es lo que es. Un recurso habitual de las fake news es presentar como actuales imágenes que en realidad son de archivos de otros países o una combinación de ambas. Se puede copiar y pegar la imagen en Google para encontrar su origen. Bueno, acá yo les pongo un ejemplo de un caso de Villa Azul, en el que se mostró una imagen que en realidad correspondía a Chile, como de la localidad de Villa Azul, que estaba en aislamiento y en la que supuestamente habría habido disturbios con unas manifestaciones, pero en realidad era fake. Finalmente, consultar la plataforma Confiar de Telam, donde podemos chequear las fake que nos llegan, prevenirnos de las que todavía no nos llegaron y acceder a herramientas para no caer en nuevas. Si alguna o varias de estos consejos que les di, varios consejos que les di, ¿les parece que es mucho trabajo o les da fiaca hacerlo? Bueno, alcanza con no reenviar. Este es mi aporte y las chicas ya pueden volver a conectarse si quieren y estamos abiertas a preguntas. Bueno, la verdad, como periodista les digo, y también como ciudadano de este gran mundo global, apabullante y contundente la intervención de las tres. Ahora sí, en nombre, esta vez, de la Sociedad Argentina de Infectología, muchas gracias, porque sentimos en un comunicado que les decía, difundimos hace minutos nada más, que la buena comunicación es una herramienta fundamental para cualquier sociedad, y más en tiempos de crisis sanitaria. Y por oposición, la mala comunicación enferma más de lo que cura. Yo después para otro momento les quería preguntar sobre el tema de Paul McCartney, entonces, ¿es Paul McCartney? Sí. Y la verdad que parecería... Me preocupó mucho el tema de los calvos también, ¿no? Que bueno, hay mucha gente que quedó traumada con eso. Pero nos quedamos tranquilos nosotros que eso sí. es también una fake news. Las preguntas que recibimos en nuestra red social Facebook apuntan básicamente, igual ustedes tres más o menos lo esbozaron, pero a lo mejor para reforzar esto, es ¿qué defensa tiene en primer lugar la comunidad científica frente a esto? Porque nos ha pasado, nosotros en la SAI tenemos un chat de comunicación con los infectólogos, que a veces tiene una impotencia tal, primero porque los tergiversan, después porque los cortan del aire, después porque si no son alarmistas, creo que como decías vos, María Victoria, los dejan de lado de la agenda, porque si tal médico no dice que todos vamos a morir, ya no interesa tanto. En primer lugar, quería preguntarles desde el punto de vista científico, como colegas, digamos, y mujeres de ciencia, ¿qué defensa, qué actitud tienen que tener nuestros infectólogos cuando observan esto mismo que ustedes están poniendo en común? Bueno, no sé si alguna de ellas quiere empezar primero o... Arranca. Bueno, a ver, nos pasa, nosotros sin ser infectólogos, la mayoría estamos, que eso no sé si lo dije, pero la mayoría estamos especializados en inmunología, con lo cual nos toca muy de cerca, ¿no? En verdad, básicamente, más allá de no ser virólogos quizá o infectólogos, pero al ser inmunólogos, todas las hipótesis de la inmunidad de rebaño y un montón de cuestiones que nos agarramos la cabeza cada vez que sufrimos en el WhatsApp. La verdad es que yo creo que la única arma que uno tiene para combatir es justamente esto, la comunicación, tratar de poder quizás dejar los que son más fanáticos, ¿no? Tratar de esos, hay veces que uno no va a poder convencer, porque es esto que comentaba yo antes, los que sí son realmente
apoyan las teorías conspirativas, o por ejemplo del movimiento antivacunas, que a nosotros los de inmunología nos da bastante dolor de cabeza. Vos tenés los que tienen dudas, pero tenés también los que están convencidos y que hacen intencionalmente esto y que permea, ¿no? Y genera las dudas en los demás. Entonces, yo creo que es difícil discutir hoy en día, nos ha pasado de discutir con algunos grupos con intereses detrás y que es muy difícil poder hacerles ver, ¿no?, las evidencias que hay. Nosotros lo que hacemos es mostrar evidencias, no es que hay algo que lo inventamos, ¿no? Y los infectólogos lo mismo, digo. La realidad es poner las evidencias sobre la mesa y lo que sí estamos haciendo es justamente adaptarla para que, no tirarle el paper, ¿no? Bueno, arreglate, tomá. Sino justamente adaptarlo para que todos tengamos eso y que deje de ser un privilegio. Entonces yo creo que lo mejor es eso, apuntar a la comunicación, aprovechar esta visibilidad y no alejarse, ¿no? No quedarnos con eso de, bueno, uy, no, me bardearon o me dijeron tal cosa, no, bueno, ya está, no comunico más. Para mí hay que perseverar, así como tenemos 3 comentarios negativos, tenemos miles positivos, y la verdad que yo creo que es eso lo que no sé si querés completar, Guille, pero me parece que es... No, iba a agregar nada más que una pequeña parte acerca de eso, que hablamos de todo esto que llamamos apresurados, que en realidad son la gran mayoría, sí, digamos, hay un montón de cosas que no sabemos, y mucho más aún, cosas que hoy creemos que tal vez son ciertas, tal vez mañana no lo sean. Y me parece que es muy importante que las personas que no están en nuestro ámbito científico entiendan por qué. Digamos, que sepan, como justo hablábamos con las chicas, que no estamos mintiendo. Por supuesto que no hay ningún tipo de intención, pero que entiendan cómo es el proceso científico, cómo funcionamos, digamos. Entonces, tenemos evidencia, la vamos juntando día a día, y básicamente se hace lo que se puede con lo que tenemos. Entonces, es eso, hay muchísimas cosas que hoy no las sabemos, y que lamentablemente, como se le pide todos los días a la gente, hay que tener paciencia, porque ya las vamos a tener, pero hoy todavía no están. Pensaba, mencionabas vos, Sole, el tema de los antivacunas, y en el trabajo en la SADI hemos emprendido también iba a decir una cruzada, pero queda feo, pero sí una campaña, una actitud militante respecto a eso, y aprendimos de ahí 2 casos que me parece que pueden vincular o linkear con el tema de la comunicación. Primero, el tema de la fake news, acaso más grande del tema vacunas, que fue la de el autismo vinculado al sarampión, tuvo que ver con una publicación en una revista, acaso la más prestigiosa del mundo, como es Lancet, pero a mí me interesa mucho hacer hincapié en que la propia comunidad científica sancionó a ese médico. Quiero decir, no le resultó gratuito. Y en tiempos donde el trabajo periodístico pareciera inmaculado, ¿no? Yo digo, un médico hace esto con el Lancet y los propios médicos dicen, che, vos no. Un arquitecto que hace un plano y un edificio se cae, el propio colegio de arquitectos les dice, che. Un cirujano, como a ustedes les puede pasar, hemos tenido infectólogos presos también, mal detenidos en estos últimos tiempos. Un cirujano que se olvida un bisturí en un abdomen, qué sé yo, o que cierra una operación, los propios médicos le dicen, che, vos por un ratito vas a dejar de operar. Y sin embargo con los comunicadores no ocurre eso. ¿Tiene algún antecedente? ¿Hay algún antecedente en el mundo que haya alguna suerte de regulación, alguna suerte de donde se pueda establecer cierto parámetro ético para nuestro accionar como trabajadores de prensa? ¿O eso todavía estamos muy lejos? Pienso en vos, María Victoria, capaz que tenés alguna data. Bueno, como sabrás, en realidad el gran problema es que no tenemos colegiatura. O sea, la carrera del periodista directamente además no exige título siquiera para estar en televisión, por ejemplo, porque, bueno, escudado en la libertad de expresión. La legislación entiende que puede expresarse en los medios y que pedir un título sería restringir la libertad. Una cuestión de fuerzas y de luchas políticas, de alguna manera, ¿no? Políticas no me refiero a partidarias. Porque, por ejemplo, los y las locutoras sí están más reglamentados y para hacer un auspicio o una publicidad tiene que ser un locutor o una locutora, mientras que para conducir un programa de televisión puede hacerlo un actor o una actriz. Supongamos que es de entretenimiento, bueno, podría ser admisible, pero los programas informativos, que cada vez son más,
deberían estar conducidos por periodistas formados en una academia. Y bueno, esa es la principal traba para tener una calidad mayor y bueno, y que además la única herramienta democrática que tenemos es el control remoto. Muy bien. Y la última, ya que se nos va el tiempo, con ganas igual de retenerlas para, como esto no va a terminar, la infodemia no va a terminar, retenerlas para un próximo encuentro, porque es muy útil, insisto, para la comunidad científica, para nuestros socios, pero también para la comunidad en general. Otra cosa que aprendimos en la SADI también, y gracias a ustedes, no personalmente, pero sí al trabajo que se hace en este tipo de materias, es que a veces esto de presentar las dos campanas, ¿no? A veces en materia de ciencia, como creo que lo decías vos, María Victoria, los datos, bueno, presentamos, digamos, relacionado también se me ocurre lo primero a la mente, los terraplanistas, ¿no? Bueno, a ver, la Tierra es redonda, sí, pero hay algunos que opinan que no. A veces la falsa polémica no se agota en eso. Quiero decir, no todo es polémico, no todo tiene otra campana, y sobre todo hablando de ciencia. Bueno, eso justamente yo no pude ahondar porque, como dije, era para otra charla, pero el relativismo tiene que ver con eso, ¿no? Que también se asocia mucho con la intelectualidad, como de todo es debatible, todo es dependiendo de la percepción de cada uno, y con la ciencia eso chocamos muchísimo. Yo creo que no puede haber diferentes verdades alternativas. De hecho, hay muchos temas que son muy polémicos, igual yo ya lo sé, ya lo estoy diciendo y ya lo sé, es lo que me estoy metiendo, pero medicinas alternativas, tratamientos que quizás no están comprobados y sin embargo justamente se venden, ¿no? Y se comercializan y o mismo el a mí me funciona y entonces se lo comparto a otra persona y no tienen base científica ni ensayos clínicos bien hechos. La verdad que sí, yo creo que ahí hay un trabajo por hacer muy importante y creo que el tema de, nosotros tenemos una postura en ese sentido tomada, que el debate en algunas cuestiones es complicado. En el caso de vacunas creemos que no hay que hacer un debate, no hay un debate posible. Hay programas que lo han hecho el año pasado, de hecho, de enfrentar una postura y otra. La realidad es que me parece que en algunos casos no hay debate posible. Totalmente, un poco como dice Sole, también están las personas que muy posiblemente sean los mismos que son antivacunas, que dicen que el virus no existe, por ejemplo. Entonces, como científica, bueno, me duele, pero además no sabemos cómo combatir eso, porque como que yo te puedo mostrar la secuencia del virus, yo sé que existe, yo sé que yo lo puedo ver por microscopía electrónica, pero al que quiere creer que el virus no existe, igual también capaz que cree que el microscopio electrónico no existe. Entonces, digo, es muy difícil combatir con ese tipo de personas. En ese caso es increíble que cómo repercutió en la sociedad, y acá mismo lo vemos, en las encuestas se veía que un 30% solamente le había pegado a que realmente era una fake news, pero el resto o no sabía o había considerado al revés, ¿no? Entonces nos llama mucho la atención porque no tienen una base, no hay una base que digas, bueno, ¿en qué se basan para decir esto, no? Sí, por ahí me gustaría agregar que en todo caso movimientos como los antivacunas o el terraplanismo, así tan de una perspectiva de las ciencias sociales, que en todo caso lo tenemos que tomar como un síntoma, bueno, llevándolo a términos médicos, como un síntoma de una enfermedad, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando detrás de este fenómeno en el que aparecen estos movimientos? Y en realidad, cuando hurgamos un poco, encontramos que lo que hay detrás es una crisis enorme de confianza en la ciencia. Entonces, bueno, ahí, como científicos y científicas, hay una tarea por hacer de un poco evangelizar sobre el método científico, a lo mejor hay que volver un poco para atrás, y bueno, a lo mejor sí, a lo mejor hay que volver un poco a cuestiones científicas que no quedaron del todo saldadas. ¿Y por qué? Bueno, justo conversábamos con las chicas acerca de
este problema, ¿no? Con estas personas con la otra, terminan conformando un sistema de ideas en el que están todas concatenadas, y si derribás una, en realidad se caen todas las demás. El terraplanismo con la antivacuna, con el miente, con la conspiración. Me hace acordar un poco a lo que plantea un autor alemán que es Ulrich Beck en La Sociedad del Riesgo Global. Es un trabajo súper interesante, que además se publicó en 1986, justo después de Chernobyl. Y no es casualidad, porque lo que él plantea es un poco, bueno, él habla también del capitalismo, pero de alguna manera en el siglo XX se produce una ruptura muy importante con la ciencia. Veníamos de creer que la ciencia era un Dios que todo lo sabe, que toda respuesta nos da y nos cuida, y con la bomba atómica, con Chernobyl, nos empezamos a dar cuenta que la ciencia podía ser peligrosa, podía cobijarnos. Y es cuando se produce un quiebre, y entonces, bueno, como pasó esto, como la ciencia, digamos, como un científico abocado a crear la bomba atómica, entonces ya todos los científicos son puestos en tela de juicio porque uno fue capaz de semejante atrocidad, ¿no? Clarísimo. Somos personas también, ¿no? Además de científicos y científicas, ¿no? Para remarcarlo. Antes que nada, diría alguien también. Tal cual, y hay de todo, como las personas, digo. Obvio, pero como a mí siempre me gusta decir cuando damos una charla sobre periodismo, ninguno de nosotros, si tiene un problema de salud, se operaría con el médico más simpático o con el que le quede mejor el guardapolvo, ¿no? Nos operaríamos con el más capaz. Bueno, qué pensar de los trabajadores de prensa, ¿no? Para cerrar, chicas, me quedaría, insisto, se me nota en la cara, estoy súper entusiasmado, agradecido en nombre de la SADI por su aporte. Golpearnos un poquito el pecho desde la Sociedad Argentina de Infectología, al haber advertido hace ya, afortunadamente, casi 7 años, la necesidad de tener un equipo de comunicación constante, modesto, pero constante, y sin relegar en nadie la responsabilidad de comunicar y entendiéndola también como una tarea científica. Nuestros profesionales han respondido desde el inicio de la pandemia a 2.000 entrevistas, y seguimos contando, lo hacen de manera desinteresada, gratuita, a horarios que ustedes ya sabrán, absurdos. Hemos tenido webinars como este ya más de 40, y vamos a seguir haciéndolo justamente en la vocación de una sociedad científica de estar cerca de la comunidad. Así que, en nombre de todos nosotros, les queremos dar las gracias y, bueno, convocarlas para cualquier momento para seguir hablando de estos temas. ¿Les parece? Por favor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, María Victoria, gracias, Sole, gracias, Guillermina, y gracias a todos ustedes por estar allí. Será hasta el próximo encuentro. Buenas tardes. Hasta la próxima.